Bienvenidos una vez más a un tutorial de planificación y planillas de entrenamiento. En esta ocasión les voy a presentar una de las planillas más importantes a la hora de registrar factores de riesgo y tomar decisiones a la hora de la prevención o este intento de protegernos de las lesiones deportivas. Es la planilla de factores de riesgo, principalmente orientada a los factores de riesgo más básicos y generalmente más habituales en cualquier tipo de deporte, pero principalmente con deportes overhead. Acá tenemos la primera hoja donde vamos a colocar datos básicos del deportista o del paciente. Su nombre y apellido, XXII, su peso corporal y su género, M de masculino y F de femenino. Una vez que hemos colocado estos datos, pasamos a las planillas de análisis. La primera es zona media y movilidad articular. Los test que proponemos de zona media como factores de riesgo básicos para cualquier actividad deportiva es una adaptación del protocolo de Stuart McGill. Nosotros tomamos, una vez que seleccionamos al deportista que queremos evaluar, la fecha de evaluación, pasamos a evaluar la plancha frontal con su referencia, la plancha lateral derecha, la plancha lateral izquierda, se calcula un ratio entre derecha e izquierda, el extensor o el test de antiflexión y el tiempo total. Cada uno tiene sus valores de referencia basados en la ciencia, obviamente, ¿no? Bien, en este caso el deportista estuvo 180 segundos, 68 segundos, 49 segundos, dando una relación de 0,72. Quiere decir que hay una relación de casi un 30% de diferencia entre el lado derecho e izquierdo, lo cual es un factor de riesgo a tener en cuenta. Bien. Y acá dio 0,95. ¿Ok? En este caso, la diferencia es menos de un 5%, lo cual está bien. Esto debería pintarse de verde. Acá hay un error que corregiremos pronto. Bien. Por otra parte, tenemos... No, lo que pasa es que aquí 0,95 es el valor. Si hubiese usado 0,96, tendría que pintarse de verde. Bien, ¿está? Es correcto. Porque no debe haber una diferencia más de un 5%. ¿Ok? Por eso está en color rojo. Bien. A continuación, tenemos valores de referencia también absolutos. Un mínimo de 120 segundos, un mínimo de 45 segundos, un mínimo de 45 segundos y un mínimo de 60 segundos. Bien. Acá el factor de riesgo, como haya quedado acá, era muy mínimo entre derecha e izquierda, estaba en el límite, pero acá se ve sí una diferencia importante entre la resistencia isométrica del lado derecho versus el lado izquierdo. Bien, logrando los límites, pero su relación es la que está afectada. Luego pasamos a los test de movilidad articular básicos del cuadrante inferior y del cuadrante superior. Comenzamos con la movilidad del tobillo, con el test del lunge de dorsiflexión. Ahí existen diferentes protocolos, nosotros lo tomamos descalzos contra la pared, el test del lunge. Y acá registramos el mejor valor de las diferentes tomas que hacemos. Están cuantificadas por color amarillo, rojo y verde. Bien, sabiendo que las referencias son más menos 38 grados más menos 5 con inclinometría es lo óptimo. Bien, por fuera de esos valores tenemos que ir analizándolos.
Bien, sobre todo valores inferiores a ese 33, como que está en el límite acá. Por eso lo pone de amarillo. Si fuese 30, debería colocarse en rojo. Bien, si es 38, va a estar en verde. Si es más de 42, debería estar verde también. Porque el mayor dosiflexión no es un riesgo por el momento descrito. Bien, lo que sí vemos es la asimetría, ¿no? Que no debería ser más de un 10%. ¿No? Por lo tanto, hay que tener en cuenta los valores absolutos, pero también los valores relativos, ¿no? Y su relación entre sí. Acá vemos con estos números que quedaron que hay un gran déficit del lado izquierdo y hay un pequeño déficit del lado derecho, pero no en cuanto a valores absolutos, perdón, izquierdo, no en cuanto a valores absolutos, sino en cuanto a valores relativos. Bien, y eso aumenta la probabilidad de lesiones del miembro inferior. Pasamos a los test de cadera, donde acá tenemos dos sujetos evaluados con sus fechas respectivas. Bien, tenemos que en cadera derecha, nosotros generalmente tomamos el test de rotación interna y externa de cadera en prono, ¿no? Con el deportista en prono, porque consideramos que tiene menos influencia de fuerzas externas. Nosotros observamos componente pasivo principalmente, es decir, tensión pasiva de los componentes miofaciales y estructurales, miotendinosos, cápsulos ligamentarios. Es decir, nosotros evaluamos la movilidad de pasiva. Hay otros test que lo hacen de manera activa. Nosotros queremos ver tensión pasiva estructural. Bien, básicamente también queremos ver tono muscular. Bien, esta situación de resistencia activa a un estiramiento pasivo. Entonces, acá en este caso la cadera, 78 grados de rotación externa, muy posible, muy posible, 57 de rotación interna, dando un TROM de 135. Bien, estructuralmente esta cadera tiene mucha movilidad, pero vemos acá que del lado izquierdo 74 y acá tenemos una diferencia importante con versus la otra cadera que es de 42. Más allá que el TROM esté por encima de los valores normativos, que dice que la suma de las rotaciones tiene que dar 80 o más, acá vemos que hay una diferencia del TROM considerable, mínima, pero considerable a tener en cuenta a la hora de mejorar esa relación entre amplitud de movimiento de ambas caderas, porque hay una asimetría que está por fuera de los valores normales, bien, del 10%. En este caso, en el segundo deportista, mujer, y 67-53, un TROM de 120, 65-51, un trombo de 116, está dentro de los valores también de TROM. Pero supongamos que tenemos una rotación de 40 y una rotación de 35, vemos que no llega a los 80 de TROM derecho, por lo tanto lo considero un factor de riesgo más a tener en cuenta, ¿no? Y vamos a la gran evaluación del tren superior, que son las rotaciones internas y externas de hombro y todas las variables que surgen. Bien, analicemos. Una de los test o incluso ejercicios que tomamos es el slipper stretch, que es una variable de control importante para ver la tensión pasiva de la cápsula posterior del hombro, que es muy adaptativa a los gestos overhead repetitivos. Bien, lo tomamos como algo a tener en cuenta siempre como test de control para el deportista. Pero también evaluamos, eso lo evaluamos en decúbito lateral, con el paciente en posición de slipper stretch, pero también evaluamos las rotaciones internas y externas en decúbito prono, donde vemos que el hombro dominante rotación externa, el hombro dominante rotación interna, y después hombro no dominante rotación externa y rotación interna. Bien,
vemos que registramos 126 de rotación externa, 64 de rotación interna, 140 de rotación externa, 64 de rotación interna. Vemos acá la rotación externa del hombro no dominante generalmente es menor a la del dominante y la rotación interna generalmente es mayor que en el hombro dominante. Bien, eso se utiliza para calcular el GIR y el ERG. El GIR es la Glenumeral Internal Rotation Deficit, bien, y la ERG es External Rotation Gain, la ganancia. Esto nos permite tener factores de riesgo detectables en cuanto a los valores de adaptación que genera el hombro a los movimientos repetitivos por encima de la cabeza generalmente, o movimientos repetitivos de rotación interna y externa, donde la rotación externa generalmente genera una ganancia y la rotación interna genera una pérdida, ¿no?, para aumentar la gran carga excéntrica que tiene la parte posterior del hombro, con microrupturas que se van generando y van generando fibrosis adaptativas para tener mayor stiffness a los frenados que genera el hombro una vez que libera la rotación interna o la rotación interna. Esa es una de las teorías más aceptadas, junto también con cambios adaptativos en la posición de la glenumeral, principalmente el húmero, que se genera una adaptación en su posición para darle más estabilidad, y adaptaciones adaptativas ligamentarias que le permiten mayor ganancia en rotación externa, bien, sobre todo de todos los ligamentos glenumerales de la parte anterior del hombro. Bien, esas son como las teorías más aceptadas que explican el GIR y el RG, entre otras. Obviamente tienen todos los valores de referencia basados en deportes overhead. Bien, el RG, el GIR. Bien, y vamos al TROM del hombro dominante, que es la suma de las rotaciones, tanto externa como interna, en este caso da 190, y el otro da 195, lo que implica que no hay una diferencia mayor a la esperada, bien, que es un 15%. Este deportista en el hombro no tendría factores de riesgo de movilidad. Bien, es importante que se coloque el género. Bien, ¿por qué? Porque hay referencias en función de hombres y mujeres. Bien, bien, eso lo coloca automáticamente la planilla. Bien, bueno, esto son todos los factores de riesgo relacionados con la zona media y la movilidad. Si yo necesito estos datos, voy a la análisis de búsqueda de zona media y movilidad. Coloco el sujeto que quiero detectar y me aparecen todos los datos relacionados con ese sujeto o con el otro sujeto que tengo cargados. ¿Ven? Los datos más importantes de cada sujeto, de cada variable medida, ¿no? Vemos allí. Bien. Es importante que queden registrados los datos, y esto es importante para la búsqueda, ¿no? E ir detectando factores de riesgo y tomar decisiones en función de los déficits que hemos encontrado. Bien, vamos a la segunda parte de la planilla. Voy a volver para atrás, donde hemos quedado. Estábamos en zona media de movilidad. Bien, y vamos a pasar a la evaluación de otro de los factores de riesgo más importantes, que son los déficits de fuerza. Isométrica principalmente lo vamos a medir. Vamos a la fuerza isométrica de hombro y la prensión manual. En este caso, el XX masculino fue evaluado en el protocolo de posición de estocada, 90 grados de abducción de hombro y 90 grados de rotación externa. Bien,
Esa posición la optamos nosotros porque es la que más representa nuestro gesto deportivo. En este caso yo trabajo en el tenis y en el pádel, y es muy importante para los deportes overhead esa posición. Bien, seguramente van a encontrar relaciones con otros deportes también. Bueno, ahí tenemos la fecha de evaluación y tenemos medido en newtons, 140 newtons de rotación externa, 160 newtons de rotación interna. Generalmente el hombro dominante, rotación interna, debe ser más fuerte que el rotador externo, generalmente, pero no tiene que ser excesivamente fuerte. Tiene que por lo menos no haber una diferencia de 0,75, no debe superar los 25% de fuerza de diferencia, ¿bien? Por eso está dentro de los valores normales. También se hace un cálculo en función de la masa corporal, una relación fuerza relativa del hombro dominante, rotación externa, y hombro dominante, rotación interna versus la masa corporal, que es por cada kilogramo de masa, cuánta fuerza aplica. Bien, que también hay valores de referencia según hombres y mujeres. Bien, obviamente si los valores están por fuera de los valores, se colocan en rojo. Bien, vemos acá los ratios, vamos a agregarle ahí, a ver si, bien, vemos acá los ratios, y acá hay un dato importante de la relación entre fuerzas, bien, entre el no dominante y entre el dominante y el no dominante. Generalmente lo que se dice es que el lado dominante de rotación externa debería ser 10% más fuerte que su par, es decir, del lado no dominante, y el rotador interno también debería ser 10% más fuerte, ¿m?, que el lado dominante. ¿Ok? Acá vamos a modificar este pequeño error. ¿Viste? Todo se modifica. ¿Ok? Entonces, es importante detectar esto, porque vemos todo verde, pero lo que podemos decir es que podemos seguir trabajando la rotación externa para que ese rotador externo del lado, del lado dominante sea un poco más fuerte. Bien, sea un poco más fuerte. ¿Ok? Y al igual que el rotador interno. Más allá que los valores absolutos y los relativos me den bien, puedo ver esta relación entre los hombros que me pueden dar un poquito de orientación con objetivos de entrenamiento. ¿Mm? Pero esto sería lo menos riesgoso, ya que los valores absolutos y los valores relativos a la masa corporal están bien y los ratios están bien. Tendría que seguir mejorando un poco valores absolutos de cada rotación en el lado dominante. Bien, pero es una forma de interpretar. Acá, en fuerza de prensión, es importante que coloquemos la evaluación en la última línea que haya un registro de ese deportista. En este caso, XX colocaría XX acá. Si XX sería el segundo, tendría que colocar los datos de XX por más que no lo haya tomado el mismo día. ¿Ok? Bien. Bueno, acá tenemos fuerza de prensión. Tenemos valores de referencia según categoría. Estos deportes overhead, principalmente en tenis, pero existen las referencias. Tenemos que hay un 10% de diferencia acá, ¿no? En esta ocasión fue testeado con la técnica de flexión de hombro y prensión, que nosotros evaluamos para relacionar todo el componente de la cadena cinética. Con eso evaluamos toda la cadena cinética de movimiento. Bien, y esta sería, hay diferentes protocolos que están descritos acá. Y esta sería la planilla, el sector de fuerza isométrica, hombro y prensión. Vamos a pasar a la cadera. En la cadera nosotros usamos dos protocolos, parado o acostado. Bien. Acá es parecido a lo que vimos viendo. Tenemos el deportista, la posición, la fecha y tenemos la cantidad de newtons aplicados. En este caso con abductores
derecho-izquierdo y su relación, bien, entre derecho-izquierdo, de los diferentes sujetos. Y aductor es lo mismo, relación aductor derecho, aductor izquierdo, aductor derecho, aductor izquierdo, que no debería haber más de un 10%. Y una de las relaciones más importantes descritas en la bibliografía es el ratio abductor-aductor, donde no debería ser superior la relación entre abductor derecho y aductor derecho, no más de un 20%. Bien, por lo tanto acá lo que estamos viendo es que está en la zona de riesgo. Bien, al relacionar el derecho con el derecho, me tira que hay un 183, perdón, un 0,83, bien, de porcentaje, ¿ok? Igual hasta un 0,80 es permitido, acá hay algo que modificar, bien, pero acá sí es correcto, acá no es correcto. Eso lo voy a modificar, pero es hasta 0,80 es válido, bien, o 1,20, pero hay que interpretarlo. No tiene que haber más de 20% de diferencia. Hemos pasado por la ficha de aductor-abductor. Vamos a una de las más difíciles de interpretar, que es el ratio cuádriceps, donde nosotros evaluamos en sedestación, sentado o en decúbito prono, bien, con diferentes posiciones. La cuestión es que tenemos la fecha de evaluación, los valores, no debería haber un 10% de diferencia entre cuádriceps, bien, vemos acá, hemos exagerado los valores para que sean bastante notorios, bien, y lo que más me interesa acá es que el cuádriceps siempre tiene que ser más fuerte que el isquio y tendría que estar en una relación entre 0,50 y 0,75. Bien, esa es la relación óptima para que haya menor riesgo de lesión. Que el cuádriceps tenga mucho más fuerza que el isquio. Bien, los valores tendrían que estar entre 0,50 y 0,75. Bien, eso es lo descrito. Puede cambiar un poco según la biografía o según la posición evaluada, pero está en esos rangos. Bien, esta es una forma de evaluar la fuerza entre los cuádriceps y los isquios. Todos con test isométricos, donde recomendamos celdas de carga o dinamómetros manuales, bien, y dinamómetros de prensión. Una vez que tenemos todos los datos cargados, pasaremos a la análisis y búsqueda de las planillas de fuerza isométrica. Bien, acá nos encontramos con el sujeto XX y con el sujeto II. Bien, sujeto X. El sujeto X, bien, el sujeto X tuvo estas evaluaciones a lo largo del año. Lo evaluaron 2 veces el mismo día, mira. Bueno, y te presenta los datos, en este caso de fuerza isométrica de hombro, y los 3 datos que tenemos de fuerza de prensión. Después te presenta los datos de cadera, bien, y te presenta los ratios, los datos de cuádriceps, ¿ok? Esto es lo importante tener en cuenta, la presentación de los datos. Para interpretar todos estos datos, para interpretar y saber evaluar, nosotros describimos todo lo que son los máster de evaluación de factores de riesgo, bien, y prevención de lesiones, que los podés encontrar en mi página. En ellos desarrollamos los protocolos de cada test, cómo registrar y cómo interpretar los datos para tomar decisiones a la hora de llevar a cabo un plan preventivo, un plan protector. Desde ya, te agradezco el interés por haber visto este video.
agregá me gusta, la campanita, seguinos en nuestras redes sociales y para más información www.deportedesituacion.com.